Bueno, gente, la idea es dar primero, esta clase se organiza de tres partes. La primera es esta, que vamos a hablar un poquito de computación paralela, porque de nada tiene sentido hacer software para con multithread o multiproceso si no tenemos un poquito como del hardware por debajo. El problema es que el hardware lo van a entender recién cuando use en arquitectura, así que nos estamos adelantando un poco. Y también esto podemos tomarlo como una breve introducción de lo que es la materia optativa de programación paralela, que es muy bonita. Y les recomiendo cursar, yo no la he cursado. Eh, Esto es un muy bonito gráfico que me encanta, que básicamente muestra la evolución de 1970 hasta el 2018 de los distintos procesadores que han salido al mercado. Casi todos son consumer, son para público común y corriente, y la cantidad de transistores. O sea, básicamente es ley de Moore, pero con los micros. Y yo arriba le puse el software, cuando salió eh, cuando salió C, cuando salió C++, cuando salió MATLAB, cuando salió Python, cuando salió R, Java. ¿Por qué? Porque el software siempre está relacionado al hardware. Siempre, siempre. Entonces, si vemos esto, vemos que sí, los primeros micros, los Intel 8080, 4004, todo eso salieron en la década de los 70, y lo primero que salió obviamente es C. Unos añitos después, corregime Gaby si esto está bien, porque Gaby es un senior en el estándar de C++, en el 83, ¿puede ser? ¿C++? Sí, en la primera versión sí fue C con clases, fue por ahí. En el Pues 98 ese es el primer estándar oficial. bien. El C++ es el coso, con la aclaración del 98 salió el primer estándar. MATLAB es más o menos del 84. Python, Guido hizo Python hace un montón, en el 90, 91. Después de Python salió R, Java, JavaScript salió en el 96. Después Microsoft salió con C Sharp en el 2000. Y lo más nuevito son Go, que es de 2006, y Swift. Fantástico. ¿Quién sabe, quién me puede decir en qué año salió el primer procesador multicore o multithread? Comercialmente hablando. ¿Alguno lo sabe? En 2003, por ahí no fue, 2004. Fue Pentium 4. Sí, en los 2000. exactamente Pentium 4. Fue el primero que salió con hyper-threading, con el Pentium 4 HT salió. Y el primer con dos cores fue el Intel Core 2 Duo, o el Core 2 Dual Core. Porque había dos versiones, ¿no? Me confundieron. Uno era un core con dos threads, otro era dos cores. Pero bueno, sí fue más o menos unos añitos después, sale el Core 2 Duo, que es el primer procesador. Es decir, sale por acá y miren toda la cantidad de software que se había generado y lenguajes que se pensaron para sistemas que no esclan con esa arquitectura. Entonces, C por sí, y resuelve la multiprogramación, el multiprocessing, el multithreading, no. Tiene que usar otras cosas. Ya vamos a ver alguna de ellas. Pero Python menos que menos. El problema es que tiene un bottleneck Python que es literalmente imposible por cómo está construido Python hacer multiprocessing en Python. Y así recién Go. Go fue lanzado y yo no soy Go developer, pero Javi sí, pero el manejo de concurrencia y el tiro de Go es impresionante. Y de Swift no tengo ni idea, porque Swift jamás he programado en Swift. Ahora, fantástico, esto es el hardware, ¿no? Fíjense cómo el hardware siempre va mucho más rápido que el software. Siempre el hardware iba mucho más adelante. Y hasta más o menos esta época, la velocidad del software se generaba con nuevo hardware.
vos tenías un pedazo de software, querías que ande más rápido, lo ponías en una compu con mayor frecuencia. Y punto. Ese era todo el problema. Entonces, recién en este punto, en esta zona, en el principio del 2000, 2004, 2006, 2008, se empieza a salir un hardware con muchos cores y se empieza a aparecer este problema de que el software que tenemos no se banque este hardware. Y el software siempre fue mucho más atrás. Tanto que cuando sale un sistema operativo que se banque multiprocesador, ¿y cuál fue? La respuesta es, por lo que está acá escrita, fue Linux en el kernel 2.623, que es del año 2007, en que implementaron el Complete Fair Scheduling, que lo vieron o lo van a ver en el teórico, pero es el primer scheduler de sistema operativo pensado para multiprocesadores, para computadoras con más de un pico. O sea, miren lo que ha tardado, lo que tarda siempre el software es muchísimo. Es muchísimo. Y acá viene este cambio de paradigma, donde los que desarrollamos software tenemos que dejar de depender del hardware para que nuestro software ande más rápido, y los desarrolladores de software tenemos que generar código más eficiente que utilice todos los recursos que tenemos en el sistema. ¿Tá? O sea, eso es clave que lo entiendan, porque de acá nosotros sale la multiprogramación de este concepto donde el software, siempre sobre hardware, porque el software no sabe aprovechar bien los recursos. Es que nacieron las máquinas virtuales, es que luego nació Docker, es que luego nació Kubernetes. Entonces, este es un concepto que cambió la lógica y rompió la lógica de todo cómo venía funcionando. Siempre el hardware iba mucho más rápido y el software mucho más lento y nunca aprovechábamos bien todo el hardware. Y esto es tal que acá cuando hay una gran revolución acá, porque ¿se acuerdan la frecuencia del micro del Pentium 4 Hypertrain? ¿Cuántos gigahertz llegaba? 3. 3,8, 4, y ya lo van a ver en arquitectura, no es de acá, pero eso genera muchísimo, muchísimo calor. El calor del que disipa el micro es proporcional al cubo de la frecuencia, al cubo. Entonces tenías que tener un cacho de disipadores con cacho de coolers para poder enfriar ese micro. Y gastaba 180 vatios. Una locura. Imagínense hoy tener que andar una notebook con 180 vatios de micro. 3 segundos tengo una batería. Entonces el primer micro que salió dual core, que fue después del Pentium 4, no fueron dos Pentium 4. Fueron una generación atrás. Agarraron el Pentium 3. Agarraron el Pentium 3, pusieron un Pentium 3 al lado del otro. Por la miniaturización y los años que habían pasado, entonces lograron meter el mismo die, la misma pastilla, los cores, y así nació el primero. Haciendo micros cada vez más simples y que gasten menos energía. Entonces, lo que lograron es, agregando cores, tenía el mismo performance y gastaba mucho menos energía. Bajabas el ciclo de reloj y listo. De hecho, ¿conocen la tecnología, el término Turbo Boost de Intel? ¿Sabe lo que tiene un Intel? No, profe. Intel viene con una tecnología que se llama Turbo Boost. ¿Qué hace esta tecnología? Cuando sobre todo esto empezó a venir con los con los i5, 6, 7, y 3, y 5, y 7. Lo que hace es overclockear. La frecuencia de estos micros son 2 GB, 2,100. No va de ahí. Entonces, cuando detecta el hardware que hay una actividad intensa sobre un core y los otros están tranquilos, overclockea ese único core durante un rato. Lo lleva a 2.8 por ahí.
¿Y por qué hace esto y por qué no lo puede hacer con todos? Y por la cantidad de calor que tiene que disipar. De hecho, ya vamos a ver un ejemplito, pero en el chip, que se calienta solo una partecita, entonces el resto del chip sirve como disipador y disipa para todos lados con el disipador que tiene. No estamos yendo muy del tema, perdón. Sigamos con lo nuestro, que es la parte de software. Hoy toda computadora, todo sistema embebido, celular, lo que sea, tiene más de un core, todo. No viene nada casi ya con single core. Entonces tenemos que aprender a hacer buen software que utilice todos los recursos, que utilice bien todos los recursos. Y por eso vamos a este tema en esta materia, que es re importante. Entonces, ¿pero qué es paralelismo? Para definir paralelismo, empecemos con definir qué es la computación serial. ¿Qué es una computación serial? Es cuando tenés un problema en particular, un software en particular. A este software lo dividís en instrucciones pequeñas y al procesador le va llegando de a una instrucción. Un load, etcétera, etcétera. De a una. Y el procesador va sacando una instrucción por cada una que le entra. Esto es serial. Entonces, ¿qué es paralelo? Cuando tenemos un mismo problema, lo podemos dividir en n a este problema, y a estos n problemas lo dividimos en n conjunto de instrucciones. Y se ejecutan de forma paralela estas n tipo de instrucciones. Entonces, el problema es este, que es el paralelismo. Lo que hace no es que mágicamente te hace andar más rápido porque tengo más cores, no. Vos tenés que, a tu problema, lo tenés que dividir de alguna forma que te queden n problemas, y que estos n problemas se pueden dividir en n instrucciones. Ya vamos a ver distintos ejemplos, distintas formas de lograr esto. Un ejemplo de un chip cualquiera, porque para que se entienda que es paralelismo por ahí, porque ustedes no lo habían visto, pero hoy en día los cómputos en realidad son sistema on chip. ¿Qué es un system on chip? Es un chip que tiene absolutamente todo ahí adentro. Este es un ejemplo, el M4, el que salió de Apple, tiene un montón de GPUs, tiene 4 CPUs de performance, tiene unas cuantas CPU que son económicas, son de menor frecuencia, más chiquitas. De hecho, fíjense, es mucho más chiquito. Tiene 2 cachés, tiene los controladores Thunderbolt, tiene un procesador de neuronal acá, tiene el controlador de I/O, el Display Engine, este es el chip gráfico, literalmente, otros medias, memoria, RAM, todo adentro del mismo chip. ¿Cómo se comunican esto? Ustedes saben cómo, ya vieron, bueno, lo deberían estar viendo en sistema de computación. ¿Cómo se comunican todos estos componentes dentro del chip? Cri, cri. Principalmente usan bases, ¿no? Está todo conectado a interbases. Y las CPU entre sí están conectadas por cachés, ya vieron ustedes la caché L1, la L2, la L3, etc. Tener este conocimiento, entender cómo es la arquitectura sobre la que estamos ejecutando, es fundamental para poder utilizar todos los recursos de la computadora. Bien, ahora podemos tener un chip de esto en una compu y a su vez tener muchas compus conectadas en una red. Y este es un sistema de paralelo o un sistema HPC, un clúster. No, un clúster no es más que eso, es muchos nodos que tienen chips como el que le mostré recién, que tienen muchos cores. Algunos nodos pueden tener más de un chip, pueden tener hasta 4, incluso hay algunos que tienen 8, pero tienen un chip o muchos chips en un mismo nodo, y todo esto conectado por una red. Y este es un sistema de computación paralelo, o HPC o clúster. Algunos conceptos de la terminología que se usa en HPC. Nodo es cada una de estas computadoritas. Cada una de estas computadoras acá se denomina nodo de cómputo. CPU, procesador, core son sinónimos.
La tarea de las tasks es el software propio que tienen que ejecutar. El speed up es la capacidad de aceleración que tiene un software paralelizado. Escalabilidad es la capacidad que tiene ese software de ser más rápido cada vez que tenés más nodos de cómputo, o sea, a medida que agregas nodos, que este sea cada vez más rápido de acuerdo a la cantidad de nodos que agregás. Mapping es el proceso de asignación de proceso de hilo, unidad de procesamiento. No sé si ustedes sabían, pero si tiene una computadora con muchos cores desde la terminal, ustedes pueden decirle al scheduler, che, este proceso, ejecutámelo en este core. Eso lo hace el scheduler siempre. Bueno, y esto es media MIPS y media flops. Si ustedes como alguna vez compraron una placa de video, van a ver que tienen MFlops o gigaflops o teraflops de medidas en muchos lados por tipo de datos, entero, float, etcétera. Básicamente esto es un clúster armado, básicamente, esto es más que nada para que entiendan cómo se compone un clúster, porque ustedes ven las fotos, son armarios, ¿qué joraca hay dentro de esos armarios? No todo es computadora, ¿no? Tiene nodos, todos estos, acuérdense, se llaman nodos. Fíjense que estos armarios se llaman rack, por si no lo sabían, y son estandarizados. Es decir, la altura que tiene cada nodo de cómputo está estandarizada y se mide en una unidad que se llaman U. Estos finitos chiquitos se llaman UU, 1U, y los grandes suelen ser de 4 u 8 o 12 U. Sobre todo los grandes son de storage, que tienen espacio para guardar mucho disco. Como decía, cada uno de estos nodos dentro de clase tiene distintas funcionalidades, porque esto funciona como un sistema integrado. Tenemos los grises, todos estos supuestamente son de cómputo. Los azules, este sistema de clase utiliza un tipo de red muy específico que se llama InfiniBand. ¿Alguna vez alguien escuchó qué es la InfiniBand? ¿O lo vieron en comunicaciones o en algún lado? No, la verdad que no. Bien. La InfiniBand es una red de muy baja latencia, pero muy baja latencia. ¿Por qué? La LAN es un embole. Para HPC, la LAN es muy lenta. Es muy lenta por todo el protocolo TCP/IP, tiene que pasar por todas las capas, todo el misterio. Es muy lenta. Viaja por un cable coaxil, no es eficiente. ¿Qué hicieron los InfiniBand? Algo muy interesante. Viene una plaquita de red InfiniBand que la conectas al puerto PCI, y lo que hace esta plaquita es expandir el espacio de direcciones de esa computadora. Y para expandirlo utiliza un cable específico que tiene muy baja latencia, que tiene un conector como si fuese PCI, que es chiquitito, que se enchufa. Y el cable ese suele ser, viene en versión de cobre, pero suele ser de fibra. Entonces, con esto vos lográs que todas las computadoras tengan un espacio de direcciones comunes y no tienen que pasar por el stack de TCP. Sumado a esto, no requiere una interrupción total de kernel como sí requiere el Ethernet. De hecho, tal vez lo logremos ver, pero en sistemas de cómputo muy heavy, eso que están horas, días, si vos usas LAN y, por ejemplo, utilizás HTOP es una aplicación para ver el consumo, o sea, la cantidad de recursos que se están usando, pero la barrita de cuánto está consumiéndose de un procesador suele tener color verde, la parte roja, etc. La parte roja de cada CPU es kernel. Cuando uno usa InfiniBand, ese rojo desaparece y es todo verde, es todo procesamiento. Bueno, hay nodos que son de gateway, hay nodos para conectarse, generalmente se usa dos justamente por si uno se cae del otro. Igual todos estos nodos importantes suelen tener todo redundante, suele tener doble fuente de alimentación, cosa que si se rompe una fuente sigue andando la otra, doble entrada de internet, todo. Y acá no están, pero también debería haber algunos que sean de hardware, de almacenamiento. Perdón.
¿Qué más? De este tipo de computadora hay un montón en el mundo. Todos los países quieren tener muchas computadoras en esto que se llama Top 500, que es una organización. Que si ustedes hubiesen visto en los últimos años, al principio era todo Estados Unidos, todo Estados Unidos, todo Estados Unidos, a veces un país europeo. Brasil estuvo en el Top 500 y hoy es China. Es impresionante como China les pasó el trapo. Pero de acuerdo a los vendedores, quien más tiene porción de mercado es Lenovo. Lenovo es el gran vendedor hoy en día, por eso todos venden muy barato. De hecho, Argentina hoy tiene una compu de estas en el Top 500, que la tiene el Servicio Meteorológico Nacional, que es Lenovo, que está pagada, porque nunca hicieron la obra de energía eléctrica para alimentar este bicho. Bien, taxonomía de Flint. ¿Qué dijo Don Flint? Flint definió que hay 4 formas de hacer paralelismo. Uno donde es que vendría siendo paralelismo, que es single instruction, single data. Otro que es single instruction, multiple data, un simple dato, una single instrucción, muchos datos. Multiple instruction, single data. Multiple instruction, multiple data. Creo que ahí el ejemplo. Sí. Single instruction, simple data es comunicación serial, como esta vieja laptop, donde vos tenés un pool de datos, tenés un pool de instrucciones, y mandas a la APU, a la unidad de procesamiento, uno y uno, y por ejemplo, el LOAD, el A, LOAD B, sumamos A más B, guardamos en C, calculamos de nuevo A, guardamos A. Esto es una computación serial común y corriente. Single Instruction Multiple Data, yo creo que este es el tipo de paralelismo más simple y más utilizado, donde vos tenés una misma instrucción que se la aplicás a muchos datos. ¿Y se acuerdan que paralelismo era resolver un problema en muchos pedacitos? Bueno, una forma muy fácil, claro, en un país se usa mucho para esto, es dividir el dataset que tenés que procesar. Y utilizás, le aplicás las mismas instrucciones a ese dataset. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 procesadores UN. El primero A1, lo A1, lo A2, lo AN. Y bien siempre hace la misma instrucción, load, calcula C, distintas partecitas de C, guarda las distintas partecitas de C y busca la nueva instrucción. Y este es lo más simple. Simple instruction, simple data. Multiple data. Si ustedes ven esto, ¿a qué le hace recordar en programación? ¿Cómo implementarían ustedes esto en programación? Que tienen la misma instrucción a muchos datos. ¿Qué estructura lógica de programación se aplica directamente sobre esto? Un bucle. Un bucle for. Es esto. Y casi la forma más fácil para analizar es identificar los bucles for de mayor cómputo y lo paralizás y con eso ganas muchísimo speed up. La siguiente taxonomía de Flint es Multiple Instruction Cyclic Data, donde tenés, bueno, es la inversa. Tenés una misma instrucción en la que le aplicás distintas instrucciones. Bueno, acá un ejemplo también, donde cada uno le va aplicando algo distinto al mismo dato. Y si mezclamos todos con todos, es Multiple Instruction, Multiple Data. Que es todos con todos. Muchos datos, muchas cosas y mucho tiempo. Vamos a hacer un par de definiciones. ¿Se entiende todo hasta ahora? Va un poquito lento. Debería acelerar un poco. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es el speedup? Lo habíamos nombrado antes. ¿Cómo se mide el speedup? El speedup es el ratio entre el tiempo de la ejecución serial sobre el tiempo de la ejecución paralela. O sea, ustedes tienen la aplicación, la ejecutan en un core o sin
sin paralelismo, la miden, aplican el paralelismo, miden, y el ratio te da el speed up. ¿Cuál es el ideal? Que te demore linealmente, ya vamos a ver eso. Bueno. Ley de Amdahl. Esta es otra variable que se utiliza mucho, que define Amdahl que el speed up está definido como el ratio entre 1 sobre la parte paralela sobre el número de procesadores, o sea, la parte paralela sobre el número de procesadores, que esto, parte paralela es fija, la parte paralela de un software es fija, y lo que nosotros podemos aumentar es este, para ganar speed up, más este que la parte serial, el tiempo que tarda. Entonces, como esto es fijo, va a llegar un momento que, por más que sigamos dividiendo esto, no va a modificar en nada, porque esto es fijo. Entonces, por eso todos llegan a una... Si tenemos el 95% de la parte paralela, vamos a llegar a un momento que, por más que agreguemos más procesadores, no vamos a tener ganancia. Estás perdiendo plata. Este también, que por más que si este es el 90, llega un momento acá con 1024 procesadores no ganamos. Este que es el 50, que más o menos por acá, con 250 y así. Hay un límite, siempre hay un límite, que es este. Para eso sirve esta ley, porque no importa cuántos cores tengas, tu problema en algún momento no va a escalar más. El speed no va a aumentar por más que vos le agregues core. Entonces, por esto también, no es que compras cualquier clúster. Vos estudiás el problema que querés resolver, te fijás esta escala en ese problema, y decís, bueno, mi sistema tiene que tener 496 cores, o con 32 cores soy sobrado. ¿Está? Hay cada sistema para cada problema, y nosotros como ingenieros tenemos que computar esto para saber, no. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en el laboratorio de hidráulica de la facultad, donde tuvimos que armar un clúster para procesar un modelo hidrometeorológico. En serial, modelo cada vez que se ejecutaba tardaba 15 horas y lo paralizamos para bajarlo a 40 minutos. Y sí, había un límite. Nosotros sabíamos que con más de 128 cores no escalaba más. Y entonces, vamos al sistema, vamos al clúster para procesar esto y punto. No hace falta más que eso. Ahora es plata después. Más definiciones. Se puede decir que hay dos tipos de escalabilidad. Uno es la dura, que es la ley de Amdahl, donde si aumentamos el número de procesadores, tenemos buena escalabilidad si el problema es proporcional, el tiempo que tardas en resolver el problema es proporcional a la cantidad de procesadores que vos tenés. Entonces, si vos tenés un problema que tarda 1 con un procesador, cuando agregás 2 tiene que tardar 0,5. Cuando te agregás 4, tiene que tardar 0,25. Y así, y hace esta línea invertida. Si no pasa eso, si a medida que agregás procesadores no te escalas bien, entonces sí, con 1 me tardaba 1, con 2 me tardó 0,80. Y con 4 me tardó 0,60 en vez de 0,25. Y no está bien. Y el otro es la escalabilidad weak, débil, donde el número de procesadores aumentás el problema y el tiempo sigue siendo constante. Es decir, que si vos tenías que procesar un archivo de 1 giga y tardaba 1, tenés que resolver un archivo de 1 tera, y además le agregás los recursos para que lo pueda resolver también en 1. ¿Está? Si tarda más tiempo, es que lo está haciendo mal. Este es otro concepto importante. También lo van a ver, obviamente, en la arquitectura. Pero la arquitectura de memoria. Como hay distintos tipos de arquitectura de memoria en las computadoras.
obviamente. Vamos a definir las más comunes, que van a ver que después para cada tipo de arquitectura de memoria hay un framework para trabajar el paralelismo en esta arquitectura. Entonces, la primera es Uniform Memory Access, UMA, donde tenemos muchos CPUs, y todos estos CPUs acceden a la misma memoria. Y todos estos CPUs están a la misma distancia de esta memoria, es decir, tardan el mismo tiempo en acceder a esta memoria, están uniformemente distanciados. Por eso es Uniform Memory Access, UMA. ¿Quién me puede decir un sistema UMA? ¿Nadie? ¿Sus laptops? Las compu normales. Claro, las compu común. Las compu común son UMA. ¿Por qué? Porque tenés un micro, y la RAM en los slots, o soldada si tenés una notebook, y el micro accede por el bus de memoria a todas las bancos de memoria, y están todas a la misma distancia. Después viene la Non-Uniform Memory Access. Se llama NUMA. Un sistema NUMA tiene muchas nodos NUMA. ¿Vieron como esto? Es exactamente esto. Es uno de estos. Donde tenés muchos CPUs que acceden a la misma distancia. Pero a su vez en ese sistema hay otras NUMA y están interconectados entre ellos. Es decir, que este CPU para acceder a esta memoria y está mucho más lejos que a esta o a esta. Por eso es non-uniform. Y este es el típico caso donde tenés un nodo de cómputo con muchos procesadores. Lo más común es que tenga dos, porque se complejiza bastante con cuatro. ¿Por qué? Porque esto está mucho más distancia que este y este. ¿Cómo sincronizás eso? Un bardo. Entonces, entre dos es fácil. Entre dos sí, porque están a la misma distancia siempre. Y el sistema paralelo, que lo llamo cluster, es un sistema de memoria distribuida. Todo esto es sistema de memoria compartida, shared memory. Estos dos, el UMA y NUMA, son sistemas de memoria compartida. ¿Por qué? Porque todos los procesadores tienen acceso a la memoria de los otros. Piensen en esta memoria no solamente RAM, piénsenla también como las cachés, también en toda la arquitectura, el triángulo de memorias. En cambio, en este, para que un CPU acceda al resultado computado por otro CPU, necesitamos una red. Por eso es distribuida. ¿Y quién está encargado de la sincronización? Y la red. Es externa. Entonces, acá se dice que el sistema tiene memoria distribuida. Para resolver el problema va a usar la memoria de todos. ¿Y cómo lo va a sincronizar? Por la red. ¿Con qué? Con alguno de los frameworks que vamos a ver. Y a su vez, podés tener híbrido, donde tenés muchos nodos de cómputo, donde cada nodo de cómputo implementas memoria compartida, como dije recién, muchos cores en un die y muchos procesadores dentro de un proceso, de un nodo de cómputo, que a su vez están conectados en muchas computadoras. Este es un sistema híbrido. Y sí, obviamente, para poder paralizar esto, vas a tener que usar dos tipos distintos dos frameworks distintos. Uno para resolver la memoria compartida y otro para resolver la memoria distribuida. Para el Programming Mode, es ¿cómo programo este sistema? Puedes usar el sistema compartida, pero sin threads, sin procesos. Puedes usar threads, puedes usar mecanismos de pase de mensaje para memoria distribuida. Puedes paralizar datos, puedes usar el híbrido, que usa los dos. Puedes utilizar Single Program Multiple Data, Multiple Program Multiple Data. Y hay muchos más en realidad. Pero, ¿conocen ustedes algún framework para programar en paralelo? ¿Usan para C++, Fortran? ¿Nadie?
El teórico todavía no llegaron a esto. No, no llegamos todavía en el teórico. Bien. Bueno, les adelanto. En el teórico van a ver memoria distribuida. ¿Cómo resolver la memoria distribuida? ¿Qué se utiliza en paso de mensajes con MPI? En el práctico vamos a ver threads. ¿Cómo resolver shared memory con threads? Eso vamos a pasar ahora. Esto está... Muy bien, vamos a poner un poquito de zoom para que no se saquen los ojos. ¿Me abre? No, en pedo. Para Acrobat. Y reconfigurar Acrobat. Esto lo hice en LaTeX hace mucho tiempo. Bueno, concurrencia no es paralelismo. Eso quiero que lo tengan bien presente. ¿Quién me puede decir qué es concurrencia? La gestión del uso de recursos compartidos. Claro. Concurrente es si vos tenés muchos problemas que pueden todos estar ejecutándose al mismo momento. Como por ejemplo, tengo abierto el Chrome, tengo abierto el Acrobat, tengo abierto un montón de programas en mi compu, están todos ejecutándose al mismo tiempo, utilizando muchos cores, no importa, pero están todos ejecutándose. ¿Y qué era paralelismo? Que lo vimos hace un ratito. Subdividir una task para implementarla en varias instrucciones. Exacto. Entonces, si ustedes agarran un software donde tienen distintas funciones y le dan a cada procesador o thread que ejecute esta función en particular, no están paralizando, están haciendo programación concurrente. Porque pues, concurrencia es dividir un problema para lograr mayor velocidad. Y que cada procesador procese chunks de ese problema. Esto es importante porque me ha pasado que han venido estudiantes con profe, mire qué lindo cómo lo paralicé. No, eso no es paralizar, eso es concurrencia. Si vos mandás a un thread una función entera y no estás explotando el paralelismo en esa función, no es programación paralela, es concurrencia. Aclaro eso, como les dije, vamos a ver OpenMP. ¿Qué es OpenMP? Es un estándar de programación multithread en sistema de memoria compartida. ¿Por qué fue necesario hacer un estándar? ¿Y quién los hizo? Se juntaron todos, Intel, AMD, ARM, HP, Nvidia. ¿Cuándo se hizo? En el 97. ¿Se acuerdan qué había pasado más o menos en estas fechas? En ese grafiquito que les mostré hace un ratito de la ley de Moore. ¿Qué había pasado en el 97 por ahí? Salió el Pentium 4. Entonces lo que había pasado es que Intel por su lado, AMD por el suyo, ARM por el suyo, HP por el suyo, Nvidia por el suyo, estaban todos desarrollando lo mismo. ¿Cómo generar un framework para poder explotar este hardware que se está viniendo y que ningún software está listo para hacerlo? Entonces cada uno empezó a hacer su propia versión. Hasta que un día se dio cuenta, che, pero si yo hago la mía, vos haces la tuya, vos haces la tuya, puede que alguno gane y se imponga sobre el resto, pero no tiene sentido. Se juntaron, cada uno llevó su versión y dijo, bueno, hagamos un estándar a partir de esto. Y así surge OpenMP. Un estándar definido por la industria para implementar programación multithread. Ilusión muy inteligente, ¿no? El código que vos tenés en C, Fortran o C++, podés implementarlo en OpenMP. Así como out of the box. Y eso fue algo muy inteligente, porque había un montón de software ya escrito, un montonazo de software ya escrito. Entonces, con OpenMP, sin modificar la lógica de esos software, podías aplicarlo en multiprogramación. Fue una movida muy inteligente.
¿Qué es la API de OpenMP? Bueno, OpenMP provee una API compuesta por directivas de compilador. ¿Alguien sabe qué es un pragma, una directiva de compilador? ¿Han usado alguna vez pragmas? Sí, los define, por ejemplo, son. Exacto, muy bien. Que son son directivas de compilador. En un momento de compilación, esas pragmas se reemplazan por lo que tiene que ir, y es una forma de nosotros pasarla desde el código a directivas de compilador. Librería, o sea, hay una librería de OpenMP, una .h, y variables de entorno. Eso también es muy útil. Simplifica mucho la escritura de programas multithread, por los que les dije, ustedes pueden tener un programa que era serial, que lo pensaron serial, y paralizarlo. ¿Cómo paraliza OpenMP? Utiliza el modelo for join. Viene tu programa serial común y corriente, hasta que llega a una sección que es paralela. Ahí hace un fork, genera muchos threads, tanto thread como vos les digas. Se ejecutan todos esos threads. Cuando termina, se hace un join y continúa el thread inicial. Queda vivo. Si ven este grafiquito está más oscuro porque ese thread nunca muere. Simplemente se crea un montón de... Y permite... ¿Se acuerdan cuál era la gran diferencia entre thread y proceso? Eso es concurrente, gente. Vamos. Los tres utilizan el mismo hardware, profe. Comparten el ¿Cómo? hardware. Comparten el hardware los tres en un micro. Comprende la memoria. La memoria. Eso es lo importantísimo. Vos generas un proceso, mirá otro proceso, comunicarlo, necesitas otro framework. Para eso vimos todo IPC. Justamente por eso existe todo el IPC, porque no comparten memoria. En cambio, lo bueno del thread es que comparten memoria. Ahora, OpenMP te permite hacerla privada. Que lo que pase dentro de un thread no se entere el otro. Como procesizar un thread. Bueno, ¿cómo hacemos un código que ande para OpenMP? Es muy simple. Tenemos que incluir la librería. ¿Se acuerdan? Les dije hace un ratito que OpenMP está compuesto por librerías, directivas de compilador y variables de entorno. Entonces la librería es esta. Ustedes tienen que incluir la de OpenMP.h. Les doy una buena noticia para todos los que tienen Linux con GCC. Esto viene out of the box. Y sale andando con fritas. Y si usan GCC, compilan con este flag, el flag OpenMP. Si utilizan otro compilador, tienen que fijarse cuál usan, cuál se llama su flag. Si el de Intel es OpenMP, si mal no me acuerdo, y cada uno tiene su versión. Luego, dentro del software, podemos definir directivas de compilador, estos pragma. ¿Y cómo es el pragma de OpenMP? Ustedes declaran el pragma, declaran que es el OpenMP o OPM, OpenMP, y luego la directiva. Por ejemplo, hemos visto más acá arriba que el modelo que utiliza fork join. ¿Cómo se implementa este fork y join? Así de simple. Ustedes definen una región OMP parallel, abren corchete, todo lo que pase adentro del corchete van a ser todos esos múltiples threads, cierran corchete, se hace el join. Y así de simple. Miren cómo un mecanismo tan complejo como generar muchos hilos, esperar que se sincronicen, que terminen todos igual. Cierra, listo. Se resuelve con esta simple dos corchetes. Cada thread obviamente va a tener un ID, podemos identificarlo. Podemos tener este método que está definido obviamente en rb.h. Y podemos definir la cantidad de threads también de ejecución paralela. Esto es interesante. No hay una única forma de definir cuántos threads va a haber en esta región. Hay tres formas. Uno, ustedes pueden definirla en el pragma. Acá en el parallel, pueden definir acá el num threads. Y esta región paralela se va a definir con esa cantidad de threads. Pueden en cualquier parte del código ustedes setearle el número de threads.
y todas las secciones que vienen van a ser con esta cantidad de threads. Puede no setearle nada y va a tomar el default del sistema, que son la cantidad de cores, threads que vea el sistema operativo que tiene tu computadora. Si tiene un 4 core, va a agregar 4, si tiene 6, va a agregar 6. Pero nunca todas estas, que no es dinámica la cantidad de threads que se generan, dependen del código, están hardcodeados. Y no está lindo hardcodear. Bueno, sabes que a nosotros, son ustedes que a nosotros no nos gusta hardcodear. Entonces, ¿cómo podemos setear la cantidad de threads con una variable de entorno? Con la omp-num-threads, esa variable de entorno, la setean. Entonces, en runtime, ustedes pueden definir la cantidad de threads. Y eso es hermoso. Por ejemplo, cuando tienen la escalabilidad, hacen un script en Bash o en Python o lo que quieran, y van modificando esta variable y no necesitan recompilar el código. Dicen, profe, pero yo puedo ponerlo como un input. Sí, es cierto, pero es más lindo el entorno. Pues sí, estando hardcodeado. Entonces hace un for loop donde van aumentando la cantidad de threads que les ejecuten y ahí pueden medir los resultados de cuánto tiempo y cuánta escalabilidad tiene, cuánto speed up. Bueno, podemos definir las variables que sean privadas, shared, free private o last private. ¿Qué significa? Shared es como viene, porque ustedes saben, todos los threads comparten memoria, sí, o pueden compartir las variables. Privada es que las trata, que las encapsula cada uno. First private es que son privadas y toma al terminar la ejecución paralela, qué valor toma la variable. Y la primera que se escribió. Y last private es la inversa. ¿Qué variable toma al terminar esa variable? Y la última. Esto es para cuestiones de entorno, contornos. Cuando empieza, cuando termina, qué variable. ¿Qué valor va a tener la variable cuando termine el for loop? El región paralelizada. Podemos especificar si las variables son privadas o compartidas usando por default la default. Shared o default private. Esto a gusto de ustedes, de acuerdo al problema que tengan que resolver y el diseño que piensen es cuál usar. Esto es indistinto. Esto es algo muy interesante porque ustedes pueden hacer paralelismo en nested. ¿Qué es nesting? Que ustedes tienen una relación paralela que la han definido con esto. Y adentro de este bloque pueden volver a definir otro pragma o OMP parallel. Entonces, si ustedes hicieron un pragma OMP parallel, inician, por ejemplo, 4 threads. Y adentro del código tienen otro de estos, cada uno de esos 4 threads le van a hacer 4 threads más. ¿Cuántos threads en definitiva vamos a tener? Hola. Is there anybody out there? 16. Dice, claro. ¿Están muy dormidos? Bueno, podemos setear la cantidad de nested, porque a veces no está tan bueno que por error lógico y no te diste cuenta, te genere N threads, porque en una computadora, si ustedes tienen, por ejemplo, 64 cores, es decir, fantástico, yo hago 8 threads y después yo sé que cada thread de esto va a reunir 8 y ahí voy a tener los 64. Si por alguna razón después cada uno de esos 64 entra a otro pragma, no está bueno. Por eso está bueno definir la cantidad de nested. ¿Cuándo utilizar un nested? ¿Se imaginan en qué momento ustedes podrían necesitar un nested? Aunque sea de 2. ¿Para hacer qué tarea? ¿Por alguna operación con matrices? Exactamente, un doble for loop. Cuando tenés un doble for loop, podés hacer nested, pero te voy a adelantar algo más, ya lo vas a ver, OpenMP lo resuelve mucho más lindo eso. Bueno, parallel loop. Fantástico.
Provee un constructor que permite distribuir el trabajo entre los threads. Entonces, si nosotros definimos el pragma OMP for, en vez de parallel, obviamente esto es un área paralel. Detalle. ¿Lo podemos definir así? Sí, adentro de una región paralela. Si lo definimos así dentro de una región paralela, va a andar bien. Si estamos fuera de una región paralela, ponemos pragma OMP parallel for. Le agregamos el parallel para que... y las cláusulas. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para dividir un for? Si queremos paralizar un for utilizando single instruction múltiple data, es que tenemos que dividir la matriz o chunk bloque de datos que queremos procesar, ¿verdad? Entonces, para dividir un for, lo que deberíamos hacer es contar la cantidad de veces de lo que queremos dividir, con eso calcular los límites I y J del for y es un quilombo. Bueno, todo eso lo resuelve OpenMP de una forma muy bonita. Definimos el for como viene, como siempre lo definiste, y simplemente le agregas esto. Entonces vos tenías un software que lo tenés que hacer andando hace 10 años, y no lo querés tocar y lo querés hacer más rápido, buscar for, paralizar los for, y vas a ver que vas a ganar muchísimo. Cada thread, pueden seguir utilizando el I y J dentro del for loop, es privada de ese thread, y al final del loop hay una sincronización implícita. Siempre cuando terminás la sección paralela, tenés un barrier. Un barrier es un mecanismo en el cual le dice, esperan acá hasta que terminen todos. A no ser que vos digas lo contrario, pero es el básico, el default. Vos tenés que esperar a que terminen todos y recién ahí podés continuar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces dijimos, para paralizar un for, tenemos que dividir un bloque de datos en muchos procesos, ¿no? En muchos pedacitos, para poder paralizar haciendo single instruction. ¿Cómo se dispachan estos bloquecitos, estos chunks de datos? Bueno, podés definirle el scheduler. Está hermoso. Entonces te da distintos sabores. De scheduler puede ser con dinámica estática, donde el chunk es constante, de forma dinámica, donde cada ser libre de crear, puede ser guiado, donde le definís a qué procesador, puede ser definir runtime mediante esta variable. Y para todo eso hay un lindo blog, que está muy lindo, for scheduling, donde explica cómo sacarlo, porque además del paralelismo generado separando este single instruction múltiple data, ganas muchísimo pegándole al scheduling, porque el tamaño del bloque es fundamental. Ustedes lo van a ver en la arquitectura. El tamaño del chunk, porque en la arquitectura de computadora es el proceso, la unidad de ejecución del procesador. ¿De dónde toma los datos? Y las instrucciones. ¿Se acuerdan de dónde? Los toma con la instrucción del call de datos. Que de ahí vienen de la L1, que de ahí vienen de la L2, que de ahí vienen de la L3 o de la RAM, que de ahí vienen del disco. Entonces la computadora tiene todo un mecanismo para predecir quién viene después, a quién le toca procesar, para que en la cola de instrucciones de datos y de la caché L1 esté todo. Si no está todo lo que necesita el micro ahí, y se produce un miss de caché, todo eso se tiene que vaciar y volver a llenarse. Y eso es muy costoso en cómputo. Ya lo van a ver bien cómo son todos estos efectos de arquitectura. No me acuerdo quién dijo que estaba estudiando arquitectura, lo tendría que haber dicho. Pero es la posta. Encontrar el tamaño de chunk y cómo esquedulear ese chunk en el for es la posta para ganar speed up. Podemos también definir bloques donde se ejecuta un solo thread a la vez, que con el pragma simple, y bueno, este permite que haya una sincronización.
salvo que pongas no wait, es decir, ¿qué hacen los otros threads cuando uno ingresa single? ¿Y esperan o siguen? Bueno, un par de funciones más definidas en la librería. Podemos setear dinámico y la cantidad de threads. Podemos consultar si estamos en ajuste dinámico. Podemos setear el número de threads con esta función. De nuevo le dije no me gusta, yo prefiero la variable de entorno. Podemos preguntar si tenemos una región paralela booleano. También permite sincronización porque estamos trabajando en un sistema multithread y ya vimos en concurrente todas las race conditions, todos los problemas que surgen con multithread. Por ejemplo, en IO, en entrada y salida de datos. Entonces podemos definir una región critical. El critical es sobre la siguiente instrucción. La siguiente instrucción se ejecuta de forma crítica. Atómico, podemos definir un área que se ejecuta como atómico y podemos definir barrios. Barrios que esperen todos los threads a ese punto para continuar. Reducciones. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Están muy dormidos? Bueno. Generalmente ustedes cuando tienen un for loop, están trabajando sobre una variable. O están sumando algo, computando algo, y obviamente cada thread va a estar computando de forma privada o pública esa variable, de acuerdo con como vos le hayas dicho. Pero ¿qué pasa? Una vez que termine el thread, hay que agarrar todos esos pedacitos de resultados y hacer algo. Bueno, Reduction lo resuelve de una. Vos en el pragma, que pones pragma parallel for, le agregás reduction, la operación que es sumado, que es acumulado, restado, lo que sea, y la variable, y solita el OpenMP te va a computar esta operación sobre todos los resultados, sobre los n resultados de los threads, sobre esa variable, y te va a guardar fuera del thread, fuera de la región paralela, ese valor en esa variable. Hermoso. Hermoso. De nuevo, si vos tenías un for loop donde ibas acumulando en una variable, ahora que lo paralizaste con OpenMP, no tenés que modificar la lógica de tu código. Es mágico, es increíble esto. Un pequeño ejemplito, bueno, si en total íbamos acumulando, definimos que aplique sumatoria sobre la variable total. Entonces cuando termina y hace el join de todas, total va a tener el valor de las n. ¿Se entiende esto? Sí. Hasta acá OpenMP hay un montón. Para ser práctico creo que esto es más que suficiente. Por ahí lo que faltó es cómo medir el tiempo, que es OpenMP WTime, es un método definido, una función definida en la librería. Pero también podemos optimizar con código, porque con el compilador. Y GCC, Intel, todo ya viene definido, esto que se llama las O. Obviamente, si escribimos GCC menos O minúscula, es el nombre del archivo al que queremos salir, pero con O mayúscula podemos definir distintos niveles de optimización. Están definidos de la O0 a la O3, OS o FAST, y cada una de estas en realidad significa un chorizo enorme de flags de compilación. Enorme. Y cada una tiene un uso en particular. Por ejemplo, la O0, que es para optimizar el tiempo de compilación, demora más tiempo de ejecución, ocupa más espacio el código, usa menos la memoria y tarda menos tiempo en compilar. Entonces, si vos querés algo que compile rápido, lo compilás con O0. Si vos querés algo que tarde mucho más en tiempo de compilación, que use más memoria, pero que ocupe menos lugar y que sea más rápido, va el O1. Y así con cada uno. El O2 es un poquito más rápido en ejecución, pero usa más memoria y tarda más en compilar. El O3 es el medio del estándar en HPC. Si vos querés compilar algo rápido,
compilado con 3, porque es mucho más rápido, usa más memoria, tarda mucho más en compilar, no ocupa más espacio. Pero es mucho más rápido. OS es solamente por size, y el OFAST es más rápido que el O3, pero tiene un problemita, con los floats sobre todo. Trunca todo. Es rápido porque trunca todo. Y sí, un float te va a demorar mucho más que un entero en procesar. Pero esto mide todo. Muy bueno. Acá pueden ver de nuevo otro link con todas las optimizaciones, qué significa cada una de ellas. Si alguno tiene muchas ganas de aprender de compiladores, léala. Y a nivel local, en la universidad, ¿qué tenemos de computación paralela? ¿Qué cluster tenemos? Estos son un repaso de los más nuevitos, creo. Está Serafin, que en realidad se llegó en la pandemia, en el 21, que son 45 nodos MD-EPI, estos son lo más nuevito que hay. No sé si sabían, en la universidad está el CCAD, que es el Centro de Cómputo de Alto Desempeño, que es que está dentro de la sala de cómputos que está ahí en el bosquecito de Ciencia de la Información, donde se hace la agroferia, todo eso, y cuando yo era estudiante ahí hacíamos las fiestas. Bueno, construyeron muchos edificios y se dejaron de hacer fiestas ahí, pero es como un bloque de hormigón anti-zombies, anti-todo, porque tiene una sola puerta de cada lado, no tiene ventanas y está elevado por si hay una super inundación algún día, no se dañe nada ahí adentro. Eso ahí está, que es el data center de la universidad, ahí adentro está funcionando estas computadoras de secado. 2/3 de eso es universidad, donde están todos los storage con todos sus actas, todo guaraní, todo lo que no se tiene que perder jamás. 1/3 son estas computadoritas, que las gestiona el CCAD, y el CCAD está formado principalmente de ciencias químicas, FAMAF y nosotros, ingeniería. Y hoy lo dirige Nicolás Wolovic, que es de FAMAF. Taulogia, que es de 17, donde es chiquita, 4 nodos. Estas micros, cuando sacó Intel esto, si les gustan microprocesadores, googleen esto, porque son unos micros así, con un montón de cores, y 3, no, creo que sí, no sé si son i3 o qué, pero... Era de la arquitectura de los átomos. Perdón, te escucho muy mal. ¿Alguien escuchó lo que dijo? Sí, era la arquitectura de los átomos, eso. No, puede ser. No, sé que es un microchoto. Ah, puede ser, sí. Es placa PCIe si es coprocesador. Y en la facultad Wolfman compró unos. Pero estos son DIE. Son bien placa madres para esto. Que son las KNL. Es una bestia. Las que tiene Wolfman en el LC son coprocesadores. Vos le enchufabas al PCI como una página de video. Y así nacieron. Este es el intento de Intel de competir en el mundo de la GPU. Intento fallido. Porque dijo, bueno, no está tan mal lo que dijeron. Porque para poder transformar tu código en CUDA y poder ejecutarlo en el GPU, tenés que escribirlo de nuevo. Y es un montón de plata, un montón de plata. ¿Qué cosa? Y todos los grandes modelos meteorológicos de la atmósfera, del espacio, que se vienen escribiendo desde los 90, 80, transformar todo ese código a CUDA es década de laburo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no le proveemos un micro o un coprocesador para poder procesar estas cosas más rápido? Y sacaron ahí los EONFIC, que en principio era un coprocesador, donde vos te lo enchufabas en tu compu, te lo veías por SSH y mandabas a ejecutar ahí adentro. Tenías que compilarlo ahí adentro y mandarlo a compilar. Era un dolor de huevo. Estos ya son computadores propio posta, HPC posta. Que cuando Intel la da de baja, un
provider de coso de esta computadora, de HPC, las dejó muy barata y ahí la compré en la universidad. La Nabucondensor es solo un nodo que es para Machine Learning, tiene un montón de GPUs. Yaku, que es del que yo creé en hidráulica, que tiene 5, que son Xeon Gold 6130, de 32 cores cada uno, 2 pastillas por nodo. Mulatora, que es del 16, que son 7, con Xeon 52683, que esto es de los astrónomos. Y Mendieta, que esta fue la la segunda. La primera fue Cristina, que es la que está en el museo ahora ahí abajo en el LC. Y es de 2013 con 22. Esta fue la primera que se compró así a nivel universidad. Lecturas recomendadas. Este libro es muy bonito, no lo descarguen en la biblioteca. Esta es una web, esto también es una web, y acá un montón de ejemplos. ¿Dudas? Gaby, ¿estás por allí? Sí, se debuguea porque es Acá estamos. exactamente, es el mismo código, no tienes que modificar nada. De hecho, vos podés tener el código con los pragma, lo compilás como venías y simplemente no le va a dar bola a los pragmas, sino agregar el flag. Y lo podés usar serial. Es lo mismo. No, eso es lo fantástico, no hace falta una lógica distinta.